tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Vamos! Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, Él rompió toda atadura. Me libertó, vamos todos. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. ¡Hey! Jesús, invocamos tu nombre. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, Él rompió toda atadura. Me libertó, vamos todos. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te exaltamos, Jesús. Vamos a ir conmigo. Jesucristo es el Señor del Ecuador. Libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Vamos conmigo. Mi Dios es grande. Vamos a decirlo conmigo. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te exaltamos, Jesús. Vamos, apláudele. ¿Cuántos están listos para celebrar la victoria de Jesús en la cruz? Vamos a saltar de gozo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vamos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos de gloria.
imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Nada es imposible al que cree. ¡Vamos! Di conmigo, Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Jesucristo es el Rey de Machala, es el Rey del Ecuador. Vamos. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso majestad. Eres el camino y la verdad. Oh, Jesús, Rey de Reyes. Vamos, Ciro. Adoramos tu grandeza, proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Oh, Jesucristo, todopoderoso. Oh, vamos. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final y para siempre tú reinas. Rey de Reyes.
eres Jesús. Vamos, dilo, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Vamos, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Hey, yeah. Hey, hermoso eres Jesús. Vamos, dilo, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, y es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí dio libertad. Vamos todos, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cantamos juntos, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Oh, una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te damos gloria, Jesús, sobre todo el Ecuador, sobre Machala, sobre Guayaquil, sobre Quito, sobre Riobamba, sobre Cuenca. Te doy gloria, gloria. Vamos, te doy gloria, gloria. Vamos. Yeah, 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 yeah. Yo te
está en este lugar. Vamos, el Señor, ¿cuántos lo creen? Está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, y el Señor, el Señor está aquí. Yeah, yeah. Oh, Jesús. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, Jesucristo el vencedor. Venimos a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Por el poder de la sangre. Y yo te voy a pedir que hagamos un acto profético que va a romper ataduras y opresiones. Y yo te voy a pedir que te pongas de rodillas conmigo por unos momentos, porque hemos venido a clamar por el Ecuador. Hemos venido a clamar por el Ecuador. Dije, hemos venido a clamar por el Ecuador. Y el que sabe pelear de rodillas jamás será derrotado por el enemigo. El que sabe invocar el nombre del Señor jamás será avergonzado. Y hoy venimos a declarar, hoy venimos a confesar que el Ecuador abre sus puertas, que Machala abre sus puertas para que Jesucristo alzaos puertas eternas, alzad vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Ven, Señor, ven. Vamos, díselo conmigo. Ven, Jesús, ven. Ven sobre Machala, ven sobre esta tierra y perdona los pecados de esta tierra. Hoy venimos a clamar, hoy venimos a clamar. Clamamos por los que no saben cómo hacerlo. Clamamos por los que están presos con ataduras y opresiones. Clamamos por los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy clamamos por el Ecuador. Vamos, dilo conmigo. Hoy clamamos por el Ecuador. Una vez más, dilo. Hoy clamamos por el Ecuador.
Salva esta tierra, salva esta tierra, que venga tu reino, hágase tu voluntad, y como en la tierra, aquí en la tierra también, que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Perdona los pecados, perdona las maldades y sana esta tierra con la sangre del Cordero. Hoy invocamos sobre el Ecuador el nombre de Cristo. Hoy declaramos libertad, redención y perdón. Libertad, redención y perdón sobre el Ecuador por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Somos libres, somos libres. Pon tu mano sobre la tierra y di conmigo: Ecuador, tierra bendita y no maldita. Ecuador, tierra fructífera y no estéril. Ecuador, tierra de paz y no de violencia. Hoy bendecimos esta tierra y, Padre bueno, pedimos perdón por los pecados de Ecuador y te pedimos: ten misericordia, sana esta tierra de la sangre inocente que ha sido derramada, de los crímenes, de los homicidios, de las violaciones, de los robos. Sana esta tierra, Padre bueno, ten misericordia. Oh, vamos, díselo conmigo: ten misericordia, Jesús, ten misericordia. Ahora pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo: Jesucristo, libera mi corazón de resentimiento, amargura, odio y de cualquier veneno que haya tratado de infectar mi alma. Yo recibo la salvación, la sanidad que viene por medio de la sangre, por medio de la sangre, por la sangre derramada en la cruz. Somos libres, somos libres por la sangre derramada. Sacrificio perfecto, la sangre de Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado, y hoy podemos entrar al trono de la gracia. Oh, oh, y hoy podemos entrar al trono de la gracia. Si lo crees, ponte de pie. Hoy podemos entrar al trono de la gracia. Oh, y hoy podemos entrar al trono de la gracia. Oh, hoy nos paramos en la brecha a favor del Ecuador. Hoy pedimos que venga tu reino, Señor, sobre el Ecuador. Salva, sana, libera, rompe las cadenas de opresión.
y de noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría de corazón. ¿Cuántos están alegres esta noche? Como el que va con la guitarra, que va con la batería, al monte del Señor. Como el que va con gritos de júbilo, al monte del Señor. Celebraremos su poder. Vamos. De Israel, el poderoso de Israel. Vamos, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, poderoso. Se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Hey, vamos conmigo, vamos. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, y se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos a Machala. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos a Machala. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos a Machala. Grita, hey, toca la trompeta.
declarar proféticamente sobre Machala. Oh, yo quisiera invitar a algunos de los hermanos que sabe quichua, algunos de los pastores quichuas que están aquí, que vengan, porque vamos a proclamar que todo el Ecuador, las costas y las montañas, los valles, van a conocer la gloria de Dios. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quién es Él? Es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y serás llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Jesucristo, vamos a decirlo conmigo. Avívame con tu espíritu. Vamos, avívame con tu poder. Vamos, cántalo fuerte. Avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, yo quisiera invitar a los pastores que están aquí a que pasen, porque vamos a declarar sobre el Ecuador una palabra de bendición. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Y yo te digo, mi hermano ecuatoriano, mi hermana ecuatoriana, es tiempo de usar el poder de nuestra lengua para edificar y no derribar, para construir y no destruir, para dar vida y no muerte. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de doblar tu rodilla todos los días y decir: Ecuador, tierra bendita de Dios, te bendigo con paz. Bendigo tus campos con fertilidad. Bendigo tus ganados con fructificación. Bendigo todas las calles de esta ciudad y de este país con paz. Cuando tú abres tu boca para bendecir y no maldecir, los cielos se abren sobre el Ecuador. Yo no sé si hay aquí algún ecuatoriano que cree que tiene poder para declarar bendición sobre la nación.
Y yo creo que en esta noche aquí habemos personas de diferentes tribus, de diferentes trasfondos, de diferentes colores de piel. Algunos somos blancos, otros somos mestizos, otros somos indígenas. Les decía yo en la rueda de prensa que me acabo de hacer una prueba de ADN y resultó que el 52% de mis genes son de una tribu indígena de México que se llama los otomís. Así es que yo sé que quizás algunos de ustedes pensarán, pues como que tú no te ves muy indígena, pero tengo corazón indígena. Y me encanta hablar en los dialectos y en los idiomas. Yo no sé, tú hablas quichua, mi hermano. ¿Puedes hacer una oración de bendición sobre esta tierra preciosa de Ecuador, de Machala y de todos los alrededores? Pueblo del Señor, vamos a orar. Tukuy runakuna kunan kaituta taita Dios tamañasu. Kambak simita pasca y kambak sunguan taita Dios tamañasu. Yaya Dios. Kunan kaituta kambak churi Jesucristo paksutipi. Kang kuchuyani Jesús pagiyawar manta. Jesucristo cruz pe wanyuspa pay paksuma hiyawarta hichas kamanta. Kang mangkuchuyani kang trono de gracia mangyaya canta manyangapa kay Yacta Machala kay Yacta provincia de Loropi. Señor tandaya kamba wakuna, Señor de la gloria, charis kunapis wakcha kunapis runapis blancopis yana kunapis tandaya Señor kamba kay sumak Yactapi tandaya sumakta kausana. Señor Jesucristo, Shinayati kambak iglesia, kambak pueblo, tukikuna tandanakushka suyuyaya, Señor kambak shimi pikanin, agua pachapika, shuk shinayamit, shuk ya tukushpami, shuk ya shimipimi canta, cantasun hatuyachishun, kan mi tukui kunapak manda kan ginishpami, Jesús pak shutipi kungurishpa, canta adorasun hatunishun, chaymanta yayaya, kambak pueblo ta, tandachi shukshinaya rurashpa allichishpa kati kan shamungapa canta chapashpa kambak ñawpakpi shukyuyaylla shukshinaya tandanakushpa kipa wawakunapis Señor ñawpa krikuna kipa wawakunata tandachishpa kambak ñampi wiñachishun kambak ñanta katichishun kambak shimita yachachishpa hatun mikangi sumak mikangi canta kuyanata yachachishun kambak huwakunata Señor pagi nishpami hatun Dios kambak kuyashka churi Jesucristo manta canta pagi nishpa chashna kachu nishpami alabanchi alli mikangi sumak mikangi hatun mikangi nishpami canta adoranchi Jesús pak shutipi chashna kachun. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo único que te digo, precioso hermano, es que le doy gracias a Dios que el Señor me ha llenado con el Espíritu. Y yo casi estoy seguro que a veces cuando oro en lenguas estoy diciendo algunas palabras en quichua, yo creo, porque se me hicieron muy conocidas. Oh, ¿cómo se dice? No hay nadie como tú, Señor, en quichua. Kansi na hatun manatiancho. Kansi na hatun manatiancho. Kansi na hatun manatiancho. Manatianchu. Kansi na hatun hatu manatiancho. Manatianchu. Kansi na hatu manatianchu. Kansi na hatu manatianchu. Kansi na hatu Kansina hatun manatiancho. Kansina hatun manatiancho. Kanjami tukuita mandau Dios kangi chaymanta mi canta allininchik sumak Dios. ¡Vamos! No hay nadie como tú. Vamos, cántalo.
no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no, no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu palabra dice en Jeremías 1:10 que tú nos diste, Señor, autoridad sobre las naciones, sobre los reinos. Padre Santo, para plantar, para bendecir, para destruir, Dios mío. En esta hora venimos delante de tu presencia como un solo cuerpo, como tu iglesia, Señor. En esta hora, Padre Santo, destruimos todo poder de las tinieblas en esta ciudad, en esta provincia, en el Ecuador entero, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Señor, que Ecuador, Machala, sea libre de la droga, del alcohol, de la prostitución, sea libre del femicidio, de toda obra de las tinieblas destruidas en el nombre de Jesús. Y establecemos tu reino, Señor, en cada ciudad, en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia, en cada sitio, Señor. Padre Santo, levantamos a nuestra familia, Señor, una familia cristiana fuerte en tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos esta ciudad, bendecimos a la familia, oramos por los pastores, por todas las congregaciones, que se extiendan, Padre, que se esparzan. Hay un crecimiento grande y maravilloso desde ahora en adelante, Padre Celestial. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Señor, oramos también, Señor, por cada familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos también, Señor, por este gobierno que está trascendiendo, Señor, que sea un gobierno justo, Padre, en el nombre de Jesús, que sea pegado, Señor, mi Dios, a las leyes del cielo, Señor, y quita, Padre, todo lo que el hombre pueda influenciar y pueda dañar la familia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Oramos por la prosperidad también de cada familia en este lugar, Señor, y en todo el país, Señor amado, en toda la provincia, Señor, mi Dios, en todo lugar donde tu nombre es proclamado, Señor, mi Dios, que ahí esté tu presencia, conforme dice tu palabra, Señor, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, y bendecimos las familias, bendecimos el gobierno y declaramos prosperidad en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Clamor por Ecuador. Padre nuestro, hoy venimos delante de tu presencia para adorarte y exaltarte como tú te lo mereces, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tú estás en los cielos y enviaste la promesa de tu Espíritu Santo hacia nosotros. Santificado sea tu nombre hoy por los siglos de los siglos. Venga tu reino y traiga paz y santidad a nuestra nación. Y en nuestras vidas siempre se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en nuestra tierra. Ecuador es tuyo, Señor. Ecuador es tuyo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y cuando vengan las bendiciones, que siempre tengamos presente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdona nuestras deudas, porque reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y hoy, todos en unísono, declaramos que perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo este pueblo hoy te pide que tu gracia y tu misericordia nunca nos deje de faltar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga. Levante sus manos, por favor. Declare conmigo: Padre, te damos gracias porque estamos viviendo el tiempo de unidad por el cual Cristo oró. Hoy declaramos que somos uno en Jesús, que somos la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, y que por nuestra boca
será bendecido nuestra nación hoy. Gracias por el don del Espíritu Santo, que cada día nos une más en el amor de Cristo. Amén y amén. Y yo quiero que extiendan su mano hacia los pastores aquí en la plataforma, porque ellos representan un liderazgo santo que da su vida por la obra del Señor. Y hoy, Padre, bendecimos a los pastores, no solo de Machala, sino de todo el Ecuador. Y te pedimos, Señor, que renueves las fuerzas de los que están cansados, que enciendas nuevamente el corazón de los que se han sentido desanimados, y que hoy el gozo del Señor sea su fortaleza. Que se encienda el fuego del Espíritu Santo sobre cada familia pastoral. Bendecimos a los pastores del Ecuador y declaramos: benditos sean en su casa y benditos en la calle, benditos cuando se levanten y benditos cuando se acuesten. La gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Y todo el mundo dice amén. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y ahora, simbólicamente, estas antorchas van a ser encendidas y uno al otro va a compartir con su hermano el fuego que no se va a apagar, el fuego del Espíritu Santo, que así como está pasando de uno al otro, va a recorrer todo el Ecuador. El fuego del Espíritu Santo va a encender el corazón de todos los ecuatorianos. Y declaramos que el fuego del Espíritu Santo arde en todo el Ecuador, en las costas, en los valles, en las montañas. Lo proclamamos. No hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no, 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 no lo hay, solo tú eres a Jesucristo, porque Él es el Señor del Ecuador. Queremos honrar a estos pastores que representan a todo el cuerpo pastoral del Ecuador con un aplauso mientras ellos pasan a su lugar. Les amamos y les bendecimos, pastores. Lo mejor está por venir y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Los amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Cántalo conmigo.
Quiero estar en tu presencia. Vamos, díselo al Señor. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Y dame de beber, oh Jesús, de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Precioso Dios, precioso Dios, te exaltamos. Esta noche vamos a recibir el más grande regalo que un ser humano puede recibir, y es el amor de Dios. Y yo te declaro en el nombre de Jesús que eres hijo y no huérfano, que estás hoy bajo la gracia de Dios y no bajo desgracia, que aún los errores del pasado no pueden evitar que Dios derrame sobre ti perdón, misericordia, compasión y una nueva oportunidad. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre todos los hambrientos y todos los sedientos en este lugar. Y si tú tienes hambre, si tú tienes sed, si tú quieres que el Espíritu Santo te llene en esta noche preciosa, los cielos se abren, los cielos se abren, los cielos se abren sobre Machala, y todos los hambrientos y todos los sedientos vengan y tomen, coman, beban, sin dinero y sin precio. Este es el favor de Dios. Oh, si tú quieres más del Espíritu Santo, vamos, pídeselo conmigo. Dile: quiero más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, levanta tus manos y pídeselo. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, cántalo. Quiero más. Si Dios quiero más. Oh, más de tu espíritu,
recíbelo, recíbelo. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Más de tu fuego, más de tu amor, más de tu gracia, para conocer tu corazón, más de tu libertad, más de tu santidad. Yo quiero más, yo quiero más de ti. Me acerco a ti, Señor, para recibir nuevas fuerzas. Me acerco a ti, Señor, para recibir tu sanidad. Me acerco a ti, Señor, para recibir gracia. Gracia para el oportuno socorro. Si tú has estado batallando con alguna enfermedad, pon la mano en la parte de tu cuerpo donde ha estado el problema. Si es un problema en tu estómago, pon la mano en tu vientre. Si es un problema en tus pulmones, pon tu mano sobre tu pecho. Si es un problema de migrañas, pon tu mano sobre tu cabeza. Si es un problema de los riñones, pon tu mano en tu espalda baja. Si es un problema en alguna rodilla, pon tu mano allí donde está el dolor. Y vamos a creer que el poder del Espíritu Santo en este momento se derrama sobre tu vida y está sanando no solamente el quebranto de corazón, sino también el quebranto físico. Y ahora, por el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el poder de Jesucristo resucitado, yo declaro sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Sé sano en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. ¡Oh! Yo quiero más. Vamos. Yo quiero más. Vamos, díselo. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Sí, cántalo. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Cierra tus ojos un momento, por favor. Este es un momento sagrado en esta noche. Un momento en el que los que están en tinieblas pueden ver la luz de Dios y pueden ser liberados. Aquí hay personas que han estado viviendo bajo la opresión de demonios. Hay inclusive aquí personas que han estado practicando la brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, macumba, vudú. Y el Señor Jesucristo esta noche te manda que te arrepientas, porque Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que tu alma sea destruida en el infierno.
Y yo sé que has estado viviendo con temor. Y una de las razones por las cuales no has dejado la brujería es porque el diablo te ha mentido y te ha dicho que si te apartas de las prácticas de ocultismo, él te va a matar. Pero yo quiero decirte, Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte y perdonar tus pecados, es más poderoso que cualquier maldición y que cualquier amenaza de las tinieblas. Y si tú invocas el nombre de Jesucristo, tú vas a ser liberado. Y los demonios de temor, de amenaza y de tinieblas no van a poder destruirte, porque Jesucristo va a venir a morar en tu corazón y te va a hacer libre completamente. Así es que yo te invito a que invoques el nombre de Jesús y Él te va a salvar. Y todas las personas que están aquí en esta noche y que aún no han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, este es el momento, esta es la hora, este es el día de salvación. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él te manda en esta noche que vuelvas a Él, que te arrepientas de tus pecados, porque si tus pecados fueren terribles, Él en su misericordia los va a borrar de tu cuenta y te va a declarar perdonado, absuelto y libre. Porque Jesucristo con su propia sangre, no con la sangre de sacrificios de animales, sino con su propia sangre, entró en el santuario, no terrenal, no hecho con las manos del hombre, sino en el santuario celestial, y roció su sangre preciosa, perfecta y eterna sobre el propiciatorio celestial. Y allí hizo la paz y te declaró inocente. Y si tú en esta noche estás harto de vivir bajo la opresión del pecado, si estás harto de vivir como esclavo del temor y esclavo de las adicciones, de la droga, de la pornografía, de la violencia, hoy puedes entregar tu vida a Jesucristo y Él te perdonará y Él te salvará y Él te hará una nueva criatura, porque Jesucristo es bueno y para siempre su misericordia, y el que se acerca a Él, Él no le echa fuera. Oh. Así es que cierra tus ojos y repite esta oración conmigo en voz alta. Di conmigo: Padre bueno. Dilo fuerte: Padre bueno, aquí estoy, te necesito. Padre bueno, invoco el nombre de Jesucristo y te pido: sálvame, perdona mi pecado, rompe de mi vida las ataduras del diablo, hazme libre por la sangre derramada en la cruz, por la sangre del nuevo pacto. Yo quiero ser libre y te pido, Jesucristo, sálvame, libérame, sáname, perdóname. Yo quiero ser libre y en esta noche recibo salvación, recibo la vida eterna, recibo el perdón de mis pecados y te doy gracias, gracias, gracias. Amén. Vamos, apláudele. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
saber en esta multitud que está delante del trono de la gracia, cielos abiertos en Machala. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes hicieron esta oración por primera vez para confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Levanta la mano bien en alto si por primera vez hiciste esta oración. Miren nada más cuántas manos hay levantadas en todo este lugar. Denles un aplauso, porque hoy es el primer día de celebración. Hoy hay libertad. Yo no sé tú, pero esto lo tenemos que celebrar. Esto lo tenemos que celebrar. Y hoy puedo cantar con libertad. Vamos, porque soy tu hijo. Porque soy tu hijo. Vamos. Y hoy puedo cantar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo puedo sentir tu gozo, yo puedo sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Oh, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Vamos, libertad, libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Libertad. Libertad. Somos libres. Somos libres por la sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres por la sangre, libre soy. Jesús, una vez más, libertad. De Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Y yo quiero invitar en este momento al ingeniero Pedro, que es el dirigente de esta cooperativa de ahorro y crédito Daquilema. Ingeniero, venga por favor. Yo quiero que lo recibamos con un aplauso, porque es gente que ha venido desde Riobamba a bendecir a Machala. ¿Qué les parece? Y yo no sé si ustedes sabían, como dice la chimoltrufia, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos.
pero de todos modos se los voy a decir. Dios levantó a un grupo de personas que están llenos de fe y llenos del Espíritu Santo en Riobamba para hacer una cooperativa de ahorro y crédito para que los creyentes de esa región y de muchas otras partes del país tuvieran una opción íntegra, honesta y efectiva para prosperar y para realizar sus sueños. Y estos preciosos hermanos de Riobamba no se han conformado con solamente ser una extraordinaria fuerza de desarrollo económico en Riobamba y los alrededores, sino que están usando la fuerza económica de la gracia y la bendición que Dios les está dando, porque cuántos saben que aquel que ama y busca el rostro de Dios, el Señor lo prospera y lo bendice. Pues ellos están usando la fuerza de esta prosperidad y esta bendición de Dios para extender el mensaje del Evangelio en todo el Ecuador. Eventos como este se han realizado ya en Otavalo, en Riobamba y en Guayaquil, en Quito y ahora aquí en Machala. Y yo quiero que le den un fuerte aplauso a este hombre visionario, ingeniero Pedro, director de Daquilema. Lo recibimos con un aplauso, con mucho, mucho cariño. Y podemos orar por ustedes. Extiendan su mano. Yo no sé si ustedes creen que esto es significativo. Bajen la mano tantito, perdón. Se me olvidó decir una cosa. Yo no sé si ustedes creen que esto es significativo, pero vivimos en los tiempos en los que la bendición de Dios, que no hace acepción de personas y que bendice al blanco, al negro, al mestizo, al indígena, al chino, al indio, al pakistaní y de cualquier nación, cuando invoca su nombre. Yo no sé si se les hace algo como una señal y un portento que Dios haya levantado a nuestros hermanos indígenas de Riobamba para invertir una cantidad muy fuerte de recursos, porque todo lo que ustedes ven aquí fue pagado por ellos, por nuestros hermanos indígenas, para que hoy Machala pueda festejar la victoria de Jesucristo en la cruz. Y hoy bendecimos al pueblo quichua y a todos los indígenas de la región de Riobamba, Otavalo y todos sus alrededores. Dios no hace acepción de personas. Aquel que busca su rostro será bendecido y prosperado. Extiende tu mano. Padre, te doy gracias por el ingeniero Pedro. Te doy gracias por un liderazgo honorable, íntegro y lleno de la sabiduría del Espíritu Santo. Y hoy declaramos, Señor, sobre esta cooperativa Daquilema, tu bendición que enriquece y no añade tristeza. Y hoy, Señor, en esta tierra de Machala decimos: bendice a estos hombres y mujeres que han tenido fe para venir de tan lejos e invertir tanto esfuerzo, tantos recursos y tanta pasión para que Machala sea bendecida. Hoy declaramos que nadie quedará sin recompensa. Ninguno de ellos quedará sin recompensa. Que la bendición tuya inundará sus hogares,
prosperará la obra de sus manos y bendecirá sus esfuerzos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y todo el pueblo de Machala dice: un aplauso para nuestros queridos hermanos de Daquilema, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Los bendecimos. Dios les bendiga, Machala. Ajituta kuyashka wauki panikuna, chimbora suruna iyukuna, ajituta. Amén. Es una inmensa alegría, querida familia, querida iglesia, el que Dios nos haya permitido esta hermosa concentración en esta ciudad. Gracias, Pastor Marcos Barrientos. Gracias, habitantes de la ciudad de Machala, habitantes de la provincia del Oro, por participar en esta invitación. Estamos seguros y agradecidos de que esta noche hemos glorificado a nuestro Dios Todopoderoso. Para Él ha sido, es y será la honra y la gloria, querida iglesia. Quiero expresar una vez más mi gratitud y mi agradecimiento al pueblo quichua. Desde el lugar donde venimos, querida familia, desde la provincia de donde tuvimos que salir y venir a estas nuevas ciudades, estoy seguro que fue un propósito de Dios. Querida familia indígena que están aquí presentes, para empezar, cuando estuvimos esclavos, sin libertad, sin oportunidades, estoy más que seguro, Dios simplemente nos estaba haciendo caminar por un proceso. Porque un día, un tiempo, teníamos que llegar a estas ciudades como Machala para decirle que Dios nos ama, para decirles que con Dios todo se puede, y para transmitir un mensaje a la sociedad de que tenemos que combatir rotundamente, contundentemente la crisis espiritual. El mal del Ecuador, la crisis política, la crisis social, la crisis económica se debe a que nuestro pueblo sufre de la crisis espiritual. Y allí aplaudo a la Iglesia Cristiana Evangélica del Ecuador, de Machala, porque somos los llamados para romper ese paradigma, para arrebatar el reino de los cielos acá. Agradezco a los pastores aquí presentes que apoyaron a esta organización. Gracias, querida familia, gracias iglesias, gracias Coro Unido, gracias Danza Unida, gracias pueblo de Machala. Pero permítame agradecerlo personalmente a la Asociación de Pastores Unidos de la provincia del Oro, al pastor, y en su nombre al pastor Giovanni Rico. Gracias a todos ustedes. A la confraternidad de iglesias evangélicas de la parroquia del Oro, de la provincia del Oro, al pastor Miguel Velázquez, gracias por el apoyo. Al pastor Manuel Morocho, presidente de la Asociación de Iglesias Quichuas de la provincia del Oro, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, pastores, pastoras, gracias a todos ustedes. Este evento ha sido posible en esta ciudad y vamos por el segundo año consecutivo. Pastor Marcos nos va a seguir apoyando en otras ciudades, en otros países, porque tenemos que seguir expandiendo el reino de Dios. Gracias a cada uno de ustedes. El año anterior pudimos reunir un poco más de 120,000 personas y esta vez ha sido Machala la ciudad bendecida. Gracias, querida familia, gracias a cada uno de los que estuvimos aquí presentes.
Entonces, desde nuestra realidad, desde nuestra propuesta, particularmente desde el pueblo quichua, estamos aquí para decirle que con Jesucristo todo se puede, todo lo podemos, porque en Cristo todo lo podemos. Gracias, familia. Yo creo, yo estoy seguro, queridos hermanos y hermanas, agradecemos a esta iniciativa de nuestro pastor Marcos Barrientos con sus 32 años de trabajo ministerial y sus 52 producciones. Ha hecho y hace posible de que la iglesia cristiana siga fortaleciendo y seguirá fortaleciendo en este país y en otros países. Por ello, ahora quisiera, si me permites, un par de minutos más, pastor. Nosotros trajimos un pequeño detalle para saludar desde los pueblos originarios. Hay una frase que mi abuelo lo decía: hijo, cubiertos con este poncho, porque es el poncho sacerdotal. Nos decía que ni vencidos dimos por vencido. ¿Qué quiero decir con esto, pastor Marcos? El enemigo siempre busca hacer desmayar en nuestros ministerios, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida cristiana. Pero el color blanco de victoria, el color blanco de paz, el color blanco que simboliza la unidad del pueblo, queremos que se lo lleve para su país, para su iglesia, y queremos desde nuestros pueblos saludar y decirle a cada uno, en nombre suyo, a cada uno de ustedes, hermanos blancos y mestizos y afrodescendientes, que lo amamos, que lo aprendimos a perdonar, porque esa es la voluntad de Dios. En la historia quedó los que sufrieron y los que hicieron sufrir. Hoy somos un pueblo redimido, somos uno en Cristo, y por tanto esta es la oportunidad para seguir avanzando como país. Y finalmente quiero entregar este detalle en nombre de cada uno de los miles y miles de socios que forman parte de la cooperativa de Aquilema, de cada uno de nuestros compañeros del equipo de trabajo, de cada uno de nuestros compañeros dirigentes que aquí acompañan. Gracias, pastor, por su brillante trabajo. Adelante, pastor, muchas gracias, que Dios les bendiga y un gusto haber saludado y podido acompañar. Buenas noches, Machala, buenas noches del Oro, Taitamito, Tucuicunata, Ñaupan Mampuchachun. ¿Está al revés? Está muy bien. Muchísimas gracias, Machala. Gracias, que el Señor les bendiga. Un gusto, muchas gracias. Pues ahora sí. ¿Cuántos todavía tienen pila para exaltar a Jesús? Los que quieren seguir saltando de gozo, ¡arriba! Los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, tu brazo de poder y gobernarás.
Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. ¡Oh! Desde los ejércitos, poderoso en batalla, es como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder y gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Oh, 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 oh. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, que vive en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré. ¡Hosana! Salvación sobre Machala. ¡Vamos! ¡Todos! Yeah, yeah, yeah. ¡Vamos! Levantamos un clamor por sanidad y redención. Es nuestro que tú ves los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu amor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos y inundados en el desierto broten ríos. Mira, sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios santísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, sana al Rey de salvación, sana al Dios santísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, dilo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Es nuestro que tú ves los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución.
anuncio que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hey. Hosanna, vamos, Hosanna, hey, Hosanna, 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 cantamos juntos, Hosanna, sobre Machala. Hosanna. Arriba, arriba, arriba. Hosanna. Hosanna. Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación. Hosanna al Dios Santísimo. Hosanna. Jesucristo, Jesucristo es Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo, oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Él es Rey, Jesús, oh. Muchas gracias por habernos recibido con tanto cariño. A nombre de Dani Bustamante en el bajo, Keith Banks en la batería, Gabriel Gallego en el piano, Dani Hinojosa en la guitarra y Kenny Calderón en los controles, y a mi amigo el pastor Oscar Poveda, que te quiero tanto. Gracias por estar aquí, les amamos. Ecuador para Cristo, y vámonos glorificando el nombre del Señor, vámonos dándole gloria. Mira a la persona junto a ti, dile: si no habías danzado, esta es tu última chance. Vamos, arriba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vamos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos de gloria.
diga en que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bendecimos Machala con lo mejor del trigo. Bendecimos esta ciudad con paz. Benditos tus habitantes, Machala, con el favor de Dios y la gracia de Dios. Bendición y paz. Benditos cuando se levanten y benditos cuando se acuesten. La gracia de Dios sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Gracias, que Dios les bendiga. Amamos Ecuador. And trust before I know the answer, laying down my life at the shed.